presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Partimos contándoles que el gobierno ha pedido impulsar un acuerdo nacional en seguridad para que se materialice antes de fin de año, mientras la oposición pide priorizar proyectos que ya están en trámite en el Congreso. Y todo esto en el mismo día en que aumenta la preocupación por la delincuencia debido a graves hechos sucedidos en las últimas horas. Por ejemplo, uno que se registró en una pizzería en Coronel y que vamos a ver en estas imágenes. Eran pasadas las 8 de la tarde y a plena luz del día, lo que parecía la simple compra de una pizza y una bebida terminó saliendo más caro, pero para los vendedores de este local. A quemarropa disparando irrumpió este hombre en el exterior del local, pero también desde uno de los jóvenes reaccionó empuñando otra arma y desató una balacera en plena Villa Pocuro, Escuadrón de Coronel, en la región del Biobío. Veíamos vidrios saltar para todos lados y nosotros nos tratamos de cubrir con lo que teníamos a nuestro alcance, ¿no? Alrededor de como de 15 más o menos que fueron intercambios. Resultó lesionado un menor de 16 años con impacto balístico, el cual fue trasladado de forma inmediata por personas que se encontraban en el lugar al hospital local de Coronel, quien fue intervenido y trasladado al hospital local de Concepción. Dramáticas imágenes en el sur del país, conocidas justo en el día en el que la ministra del Interior, Carolina Toá, entregó detalles en el Congreso del compromiso transversal en seguridad al que espera llegar el gobierno con todos los sectores políticos. Lo que queremos aquí en este acuerdo no es partir de cero, no es empezar todo de nuevo, no es firmar un papel que quede en un cajón, de una agenda legislativa y programática que se desprende de ese plan. Un anuncio que llega a casi 4 meses del Plan Nacional de Seguridad comprometido en Arica por el presidente de la República, Gabriel Boric, en compañía de la por aquel entonces ministra del Interior, Ixchia Siches. Quiero que sepan que como gobierno estamos trabajando firmes y vamos a abordar el problema de la delincuencia, el desafío de la delincuencia sin complejos y como prioridad de Estado. El diseño del gobierno incluye pedir a cada uno de los partidos políticos que designen a un representante en la Cámara de Diputados y otro en el Senado para que participen en las reuniones donde se trabajará en una agenda legislativa y de política pública. En paralelo también serán convocados los alcaldes y gobernadores regionales. Siempre dispuesto y abierto a ir a la foto, pero más importante es saber qué proyectos de ley van a ponerle urgencia. De manera transversal, firmemos y suscribamos este acuerdo. Estamos absolutamente disponibles los socialistas en poder apoyar cada una de las medidas legislativas. Reconocer que hay terrorismo. Nos vamos a sentar a conversar, obviamente, pero si no renuncian a esos sesgos en materia de seguridad, no tenemos nada que hacer en una mesa de acuerdo. En este caso, en el tema de la seguridad, las personas nos han visto demasiado tiempo criticarnos mutuamente y han visto que ese camino no ha abierto mucho espacio para mejorar. Lo que necesitamos es trabajar en conjunto. Una jornada donde además en materia de seguridad el gobierno logró los votos necesarios para prorrogar por 10ª vez consecutiva el estado de excepción en la región de la Araucanía y en 2 provincias del Biobío. La apuesta del Ejecutivo por estos días es la creación de un nuevo instrumento donde no sea necesaria la aprobación cada 2 semanas. Una de las imágenes más impactadas del día era justamente esa balacera en la pizzería. La otra ocurrió en Puente Alto. Más de 30 disparos realizaron delincuentes al lado de un jardín infantil y los niños, con las tías, tuvieron que tirarse al suelo para poder resguardarse. Autos, casas y el mismo jardín infantil recibieron los disparos en una situación que, según los vecinos, no es la primera vez que ocurre. Me llamaron por teléfono, venía a buscar a mi hijo. ¿Qué fue lo que le dijeron? Que están disparando. Aquí se habría originado la balacera que usted oyó. Más de 30 tiros al lado de un jardín infantil con varios niños en su interior, en medio del susto y la incertidumbre. Casquillos en el suelo y los vestigios de un sinfín de malos augurios. Lo ven a diario apoderados, vecinos y niños. Aquí, en este skatepark, donde habría iniciado la balacera. Acá se trata de bandas narcos que muchas veces están involucradas en ciertos sectores. Es de todos los días, porque acá, como usted ve, está todo quemado. ¿Ya? Pero esto aquí se presta para drogadicción,
prostitución. ¿Y tú eres apoderada del jardín? Yo soy apoderada del jardín y justamente llegó un impacto en el portón donde está justo la sala que da frente a la de mi hija. A las tías del jardín no les quedó más que intentar contener a los menores con lo que tuvieran a su alcance. Complicado, difícil. Primera vez que pasamos por algo así, por lo tanto, obviamente teníamos que tratar de mantenernos lo más neutras posible. La PDI llegó hasta el lugar para hacer el levantamiento de la evidencia balística. Los vecinos dicen que el origen de los disparos estuvo en un altercado. Y vi un malentendido entre vecinos allá. Y después ya como a los 20 minutos empezó una balacera. Aquí en la noche, en las peleas, los gritos, se duermen ahí, para acá tienen... Esto para pura delincuencia, para pura drogarse, para tomar, para hacer todo lo que ellos quieren. Y solo bastaron minutos para comprobarlo. Ni la presencia policial les importó. Asimismo, el alcalde de Puente Alto también llegó hasta el lugar. Bueno, primero obviamente tomar todos los resguardos necesarios para brindarle la seguridad a nuestros niños. Vamos a comenzar enaltando este muro y también blindar algunos de los vidrios, sobre todo de las salas que están más expuestas. Lo que también a la vez encuentro lamentable. Y es que últimamente Puente Alto se ha transformado en una comuna con diferentes focos delictivos y hechos de desórdenes, en donde han ocurrido situaciones preocupantes. Delincuencia, robos, saqueos, entre otros. Es por eso que resulta importante tener que reforzar medidas y a la vez lamentable tener que tomar acciones, como decía el alcalde, de brindar un jardín infantil, algo que se da en el marco de las exigencias del municipio de Puente Alto que le hizo al gobierno. Así se reunían durante este lunes para definir los siguientes pasos. La inversión que hemos logrado que se comprometa el Ministerio, tanto este año, que es una primera de 300 millones, pero también hay un compromiso para que el Ministerio y la Subdere hagan una inversión durante el próximo año, tanto en el centro como en otros sectores de la comuna que a nosotros nos interesa ir recuperando. Dentro de las principales exigencias está también tener mayor seguridad en diferentes sectores con policías, sobre todo en fechas importantes o que así lo requieran. También reforzar el resguardo de víctimas de hechos delictuales y un trabajo de limpieza con el comercio ilegal. Medidas que se suman en medio de una preocupante balacera. Todo esto mientras vecinos esperan por medidas concretas. Vamos a revisar algunas cifras que tienen que ver con la cantidad de personas detenidas por carabineros a nivel nacional. Durante la última semana y por distintos delitos se detuvo a 1.014 personas diarias, es decir, 42 arrestos cada hora a nivel nacional. Y de estos, un 33% corresponden a la región metropolitana, lo que tiene preocupados a muchos alcaldes. Algunos de ellos tienen que sufrir estos hechos delictuales cada día. Por ejemplo, lo ocurrido en las últimas horas en Maipú, donde hubo 2 casos, al menos. Claro que sí. En uno se produjo un intercambio de disparos entre delincuentes y policías, a quienes intentaron asaltar. Y en otro hecho, un adulto mayor fue atacado y golpeado para robarle su auto. Intercambio de disparos entre delincuentes y un detective de la PDI que causó temor y preocupación entre los vecinos de calle Los Ministros en Maipú. Salí y fueron muchos los balazos porque yo me tuve que, arrastrar por el suelo buscando a mi hija. Mal ojo tuvieron los ladrones al elegir a las víctimas del portonazo que pretendían realizar. Intentaron amedrentar y atacar a 2 hombres que resultaron ser funcionarios policiales. Para intentar sustraer el vehículo del funcionario policial. Momento en el cual el funcionario repele el asalto utilizando su arma de servicio y los sujetos también efectúan disparos provocándose en el momento un intercambio. Hoy día en la mañana nomás creo que hubo una encerrona aquí en la esquina, a la hora que sea está malo, horrible. Yo aquí vivo en Motaconcagua, pero las encerronas son a cada rato. El otro día aquí a la esquina hicieron una encerrona, a 2 niñas le robaron el auto. No, está terrible. Pero no fue el único hecho delictual ocurrido en Maipú en las últimas horas. En el sector de La Farfana, un hombre de 66 años fue atacado por una banda que le arrebató a golpes el vehículo y 1,5 millones de pesos en dinero y especies. Una cámara de seguridad de un vecino alcanzó a captar el audio de los ladrones cuando amedrentan a su víctima.
Muy traumático, cosa que nunca había pasado por esto. Se siente un culatazo de una pistola que te quiebre la nariz. Un compadre me agarra por aquí, por el cogote, otro por allá. 2 compadres corriendo por atrás y eran 4 y métale conmigo. Lleno de sangre y me sacaron del auto cuajo para afuera. Los vecinos de Maipú reclaman que los asaltos ocurren a diario y en la mayoría de las veces en más de una oportunidad en el día. De hecho, nos entregaron una serie de registros en el que se evidencia el actuar de los delincuentes durante los últimos meses. Hechos violentos como estos ladrones que no dudaron en disparar para intimidar a sus víctimas. Esta inseguridad está provocando que los vecinos abandonen el territorio, que se vayan incluso sin vender las casas. Se van por seguridad. Horrible. Están viniendo gente vienen del otro lado a robar acá, a hacer portonazos y todo. Acá han hecho 2 portonazos aquí en la misma puerta. Solicitamos una entrevista con el alcalde de Maipú para conocer el diagnóstico que la autoridad local realiza respecto a la seguridad en la comuna. Saber, por ejemplo, si consideran suficiente o no la dotación policial con que cuentan o si están o no de acuerdo con entregarles mayores atribuciones a los vigilantes municipales. Solo accedieron a enviarnos una declaración grabada del jefe de seguridad. Nosotros como municipio estamos muy preocupados por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. Por ello hemos entregado más de 6.000 alarmas comunitarias a los vecinos, hemos realizado y reforzado el trabajo preventivo y también hemos entregado fondos concursables para que los mismos vecinos puedan dar respuestas oportunas. No se olvide que es una de las comunas más grandes que tiene la región metropolitana, por tanto hay una gran circulación de vehículos y también evidentemente que están ocurriendo ese tipo de delitos. Por eso que también estamos trabajando para poder evitarlos. Tanto en el caso del asalto frustrado al funcionario de la PDI como en el del ataque y robo de un vehículo sufrido por un hombre de 66 años, los delincuentes lograron escapar y aún permanecen prófugos. La ministra en visita, Romy Rutherford, dejó en prisión preventiva al ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, por malversación de caudales públicos de casi 130 millones de pesos. Junto con él también procesó a los ex comandantes en jefe Juan Miguel Fuentealba y Óscar Izurrieta Ferrer. Esta es la primera vez que la jueza inculpa a Cheire por malversación en la lista denominada gastos reservados. Sin embargo, recordemos que anteriormente estuvo procesado por vinculación a casos de violaciones a los derechos humanos. 3 personas hicieron lo que popularmente se conoce como el perro muerto, cuando los clientes se van sin pagar lo consumido. Pero en este caso, la situación terminó en violencia. El garzón, que estaba a cargo de esa mesa, es karateca y cinta negra. Salió tras ellos, los golpeó y además los apuñaló. Un actuar que hoy día lo tienen enfrentado a la justicia por el cargo de homicidio frustrado. Corren por Avenida Vicuña Maquena, son perseguidos por cuadras, pero no para ser asaltados. Quien los persigue hace un par de minutos los atendía en un bar y quienes arrancan acababan de huir sin pagar la cuenta, lo que popularmente se conoce como perro muerto. Al momento en que el garzón les da alcance, los ataca e incluso los apuñala. Salvaje y salvaje la persona que hace eso. Eso no se puede hacer, sea el garzón o sea el dueño del restaurante. Resolvió mal. Obviamente no puedes, menos apuñalar a alguien, ¿no? Sí lo puedes frenar, qué sé yo, llamar a la policía. Igual está mal lo que hacen los clientes, pues, ¿no? Pero tampoco podemos, al respecto podemos actuar de una mala forma así. Eran 3 clientes que llegaron hasta este local de Providencia a eso de las 7:30 de la tarde. Estuvieron 3 horas en donde consumieron, escuche bien, una salchipapa y 34 micheladas según Carabineros. El monto total de lo consumido bordea los 170.000 pesos. Consumieron en un local comercial al cual posteriormente no cancelaron y en la huida son atrapados por uno de los trabajadores del lugar, quien con gran violencia los golpea y además los apuñala en distintas partes del cuerpo. Logrando dar alcance a lo menos a 2 de ellas. Procedió a apuñalar en la zona toraco-abdominal. Un fraude de los clientes que termina con una irracional reacción de un garzón, que además es cinturón negro en karate. Las penas que se establecen para la formalización de este delito son penas de crimen, esto es de 5 años y 1 día
a 10. Se puede salir detrás de él y retenerle. Y con la misma llamar a carabineros. No hay otra, uno no se puede tomar la justicia por su mano. Si lo pillamos a ellos, pero le hablamos, o sea, no hacemos de mala forma, no actuamos de mala forma. Hay gente también, borrachos, por ejemplo, que no quieren pagar la cuenta y tienen que llamar a Paz Ciudadana o a los carabineros. Ese es el protocolo que hay que hacer. La agresión no se justifica, como tampoco el actuar de los 3 hombres que huyeron sin pagar. Según nuestro Código Penal, esto sería una estafa, ya que defrauda o perjudica a otro usando el engaño, arriesgando una multa de hasta 20 UTM. Y ojo, porque en estos casos, en algunos locales, es el garzón o mesero quien corre con los gastos no cancelados. Primero porque uno es responsable, digamos, de su sector de trabajo. Pero claro, pero a veces un segundo los chones, ¿entendés? Entregó servicio, entregó tiempo, se dedicó y no te pagan. El garzón karateca fue detenido y formalizado por homicidio frustrado. Quedó en prisión preventiva por 120 días, plazo para determinar su responsabilidad por reaccionar de una manera indebida. Contra el tiempo se encuentra la diputada Carol Cariola buscando los votos que necesita para suceder en el cargo al actual presidente de la Cámara, Raúl Soto. Y esto porque la oposición mantiene sus propias negociaciones. Intentan convencer al Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, que eran parte del acuerdo para que Cariola fuera presidenta de la Cámara, para cambiarse y liderar con ellos la próxima mesa. No importaba hacia dónde mirara, este martes todas las cámaras apuntaban a la misma persona. La diputada Carol Cariola se convirtió en la protagonista de la jornada en medio de su frenética búsqueda de votos para suceder en el cargo al presidente de la Cámara, Raúl Soto, cuya renuncia se votará este miércoles. Conversaciones contra el tiempo que la propia diputada y la ministra Sexpress han intensificado para convencer a los indecisos de respetar el acuerdo administrativo firmado en marzo por el oficialismo, la DC y el PDG. Su contenido, los nombres de quienes presidirían la mesa de la Cámara tras el diputado Soto, que de acuerdo al documento sería la diputada comunista. Es un tema que nos interesa y que seguimos muy de cerca, porque evidentemente tiene repercusiones respecto de lo que es nuestra tarea legislativa. Yo entiendo que las distintas fuerzas políticas del sector oficialista están dialogando, están conversando y hay un acuerdo administrativo que al menos hasta ahora se mantiene vigente. Pero parlamentarios del PDG se mostraron contrarios a que asuma el cargo y la DC condicionó su respaldo a que el Partido Comunista cese su apoyo a la querella contra el exdirector del INDH, Sergio Mico, acusado de encubrir delitos de lesa humanidad. Hoy día no están los votos de la bancada de la Democracia Cristiana, ni uno de los 8 votos para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista para la presidencia de la Cámara. Eso depende hoy día del Partido Comunista. Dudas que desde la UDI y RN han intentado capitalizar en negociaciones con el PDG, la DC e independientes, buscando los votos para que sea la oposición la que presida la mesa. Si algo se llega a quebrar es precisamente porque no se lograron poner de acuerdo la fuerza del oficialista con aquellas fuerzas que no eran oficialistas, pero que se sintieron menoscabados. En medio de las negociaciones, la UDI presentó 2 mociones de censura, una contra la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, que se votará este miércoles, y una segunda contra la presidenta de la Comisión de Agricultura, Consuelo Veloso, que fue aprobada este martes. El Partido de la Gente y el diputado Linco, pero que es independiente por cupo PPD, votaron en conjunto con la derecha. Esta censura era del todo injusta, desproporcionada y con un interés más bien de que su sector tomara la presidencia. Tenemos evidentes diferencias en la forma de tratar la comisión y también tenemos diferencias políticas evidentes respecto a la forma, los caminos que debemos llevar hacia adelante. Evidentemente uno puede ver que va a tener repercusiones en lo que es el acuerdo. Es la antesala a la votación de la renuncia del diputado Soto para dejar el cargo el 7 de noviembre y elegir ese día a quien lo sucederá en la presidencia de la Cámara. Esta noche, en Reportaje a Fondo, guarderías informales por dentro. Yo estaba sola con la niña, entonces si yo no trabajaba, pues ¿cómo salíamos adelante? No podíamos. ¿Te daba susto dejarlo en esta guardería en un principio? Sí, porque primero lo llevé a una guardería que estaba en el piso 20. Y no se da cuenta la niñera. ¿Cuál es la realidad de quienes acuden a ellas y por qué siguen existiendo?
¿Qué te pasó cuando viste el video del niño en el balcón? Se me puso el corazón chiquitico, de verdad chiquitico, porque primero jamás pensé que era acá en el edificio. Me dice, no, señora, que mataron a su hija, la golpearon. Para mí, pensar que mi hija murió de esa manera, siendo tan chiquitita, porque ¿qué puede hacer un niño de 3 años como para que una persona sea capaz de golpear de esa manera a una niña? ¿Dónde están las vacantes de los jardines y salas cuna del Estado? Estamos haciendo ese levantamiento. Hay que establecer efectivamente dónde se necesitan esos cupos. Esta noche, en Reportaje a Fondo. La joven chilena Nicole Chávez estaba de paso con una de sus mejores amigas por Hawái antes de iniciar una nueva vida en Australia, pero falleció al sufrir un accidente en un sendero. Hablamos con otro chileno que por pura coincidencia se había topado con ella días antes de este lamentable accidente. Su familia y amigos piden ahora colaboración para poder repatriar su cuerpo. Vivo en directo para Chile y el mundo. Y no van a poder creer que me encontré con 2 chilenas patiperras como yo. Una se llama Nicole Danae, en vivo en directo para los que puedan ver estas imágenes en Instagram. Y saludos para todos allá. ¡Aloha! Es el último registro con vida de la chilena Nicole Danae Chávez Catalán en Hawái. Lo graba David Soto, un chileno que hace 25 años vive en Estados Unidos y que, como Nicole y su amiga, pasaba vacaciones en la paradisíaca isla. El video, una coincidencia. Después de eso, la vida de Nicole se apagó. Lo llamaron los cancilleres de Hawái, una canciller de Hawái y la canciller que está en Los Ángeles, Estados Unidos, para darle la mala noticia, informarle que mi hija había sufrido un accidente y que por desgracia el accidente había sido mortal. La noticia llegó rápidamente a Chile, también a David en la isla. Días antes, al reconocer el acento de Nicole, se acercó para conocerla a ella y a su amiga. Y mi amigo de Chile, por Instagram, me dice, oye, murió una chilena allá en Wailua Falls. Y yo le digo, ¿chilena? Y inmediatamente me acordé de ellas 2 chilenas que había conocido recién el jueves pasado. El recuerdo fue preciso. De quien hablaban en las noticias era Nicole Chávez, ingeniera de 28 años, la mayor de 3 hermanos, la que días antes se tomó esta foto con David. Y ahí quedé en shock. No lo podía creer que recién conocí una chilena tan hermosa, con tanta vida, con tantas ganas de vivir, conocer el mundo. Iba a Australia a estudiar por 1 año, me contó, y que se le haya acabado la vida en el paraíso mismo, porque este es realmente el paraíso en la tierra, digo yo. Sí, Hawái era apenas una escala, eran sus anheladas vacaciones antes de irse a vivir a Australia a continuar sus estudios. El destino final del viaje, pero el comienzo de su nueva vida, porque eso partía ella, pues ella iniciaba su nueva vida, ya ese era su proyecto de vida. Vacaciones que no pudo completar. El sábado pasado viajó de Honolulu a Kauai, justo donde está la cascada Wailua, este espectáculo natural. Ahí, Nicole cayó cuando continuó sola por un sendero no habilitado. Su amiga, también llamada Nicole, desistió de la caminata y decidió esperarla en el mirador. Comenzó a ver que subían otros turistas y en realidad le empezó a llamar la atención que ella se demoraba tanto en bajar. Entonces comenzó a solicitar ayuda a los propios turistas que estaban alrededor. Apareció uno de estos jóvenes que bajó por el sendero que hizo mi hija y la logró encontrar. Aunque emergencias y la policía hawaiana llegaron al lugar, ya Nicole había fallecido. Días atrás, los bomberos de la isla advertían del peligro del suelo tras lluvias intensas. Puede estar soleado donde estás, pero el suelo está saturado de agua y las montañas todavía pueden tener fuertes lluvias. Las condiciones de los arroyos y ríos pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante evitar las áreas con agua en movimiento. La lluvia hace que se ponga el camino muy peligroso, entonces sí está posteado que no se puede entrar. Entonces es al propio riesgo de uno, se puede decir. El cuerpo de Nicole continúa en la isla y acá en Chile su familia y amigos devastados y con profunda tristeza hacen de todo para poder traer su cuerpo de vuelta. Hoy día lo principal es traerla y el poder traerla necesito pagar los costos funerarios. Y eso es lo que hoy día pedimos ayuda, hemos pedido a la familia, a los amigos, a los conocidos, al que empatiza con el dolor de una madre, al que empatiza con un sufrimiento o a la situación misma. Nicole era una hermana para mí. Ella era una hija más en mi casa, para mi mamá, y
asumo que yo una hija también más para esta familia. Si hay una persona incondicional en la vida, lo era ella. Por eso creo que tenemos que devolverle todo y más. Es Dominique, la mejor amiga de Nicole, la encargada de la campaña para recaudar dinero. Dicen que los gastos funerarios en la isla ascienden a los 10 millones de pesos. Aparte, papá, mamá y los 2 hermanos de Nicole deben viajar a Hawái este jueves para recibir su cuerpo. El dinero, más allá del dolor, es el obstáculo para traerla de vuelta. La Cancillería ha estado en constante comunicación con la familia de Nicole en Chile. Les pedimos una declaración, pero hasta el cierre de este informe no recibimos respuesta. La familia y amigos sacan fuerzas en una cruzada para poder despedirla en nuestro país. Primero se dijo que sería a finales de octubre. El gobierno ya ha reconocido que va a ser en noviembre, pero cada vez queda menos para conocer la propuesta a la reforma previsional. Una iniciativa que, entre otros aspectos, intentaría bajar las comisiones que cobran las AFP a los usuarios. En la siguiente nota les vamos a explicar qué son estas comisiones y cómo se cobran actualmente. Glesis ya es jubilado, pero por necesidad volvió al mundo laboral. Antes se imponía en Capredena, pero ahora lo hace en una AFP. Pero ¿sabía que cada AFP le cobra una comisión? La verdad que no. No. Así que creo que me voy a interiorizar ahora de lo que usted me está preguntando. ¿Puedo pedir un favor? Pero dígame. Cuando usted entre, ¿puede pedir su cartola? Y para que nosotros podamos revisar dónde está la comisión. Entonces, acá nos quedamos a esperar a que Iglesias tenga mayor información sobre la comisión que le cobra su AFP. Mientras tanto, le consultamos a la gente si sabe en qué consiste la comisión de su AFP. No. No tengo idea. La verdad no sé, no tengo conocimiento. Sí, súper claro. Remuneración mensual se la descuentan a cada trabajador. Así es, una comisión que sale del sueldo de cada cotizante. Después de un rato, Iglesias fue atendido y quedó mucho más claro sobre qué es y de cuánto es la comisión que le cobran. Estoy pagando una cuota X y el 10% es lo que yo impongo, 1,16 de ellos. Y el 10% es mío. Total, 11,16%. Hagámoslo más fácil todavía. Este es el listado que actualmente manejan las AFP para cobrar como comisión a sus afiliados, comisión que sirve principalmente para la gestión de administración de las cuentas individuales. Entonces, para que se entienda, por ejemplo, si una persona gana 500.000 pesos, además del 10% que tiene que imponer, que son 50.000 pesos, debería imponer, por ejemplo, un 1% extra, que equivale a 5.000 pesos. Ese es el actual sistema, pero ¿cómo operarían estas comisiones si la reforma previsional se lleva a cabo? La propuesta del gobierno es que estos gestores puedan cobrar del saldo administrado, por lo tanto ya no va a depender si la persona está trabajando o no trabajando en ese mes en particular, sino que va a depender del saldo que ellos tengan y sobre este monto se les va a cobrar una comisión. Esto según el académico de la Universidad de Chile, es decir, la comisión ahora no sería extraída de su sueldo, sino que de su saldo total ahorrado, esté trabajando o no. Eso sí, la cantidad es algo que todavía no se da a conocer. Lo que sí uno espera es que en forma intertemporal, si uno hace el cálculo, la nueva gestión deberá ser más barata. Es clave que en materia de comisiones exista una consistencia entre las ganancias que obtengan o eventuales pérdidas que obtengan los afiliados y se encuentre esto alineado con lo que los administradores o entidades que gestionen el sistema de pensiones también ganen o pierdan. Esto porque hay muchos afiliados que durante toda su etapa laboral han pagado la comisión mensual y por esto se buscará un posible descuento para aquellos que tienen un saldo acumulado. Ojo que una vez aprobada la reforma aplicaría para aquellos que decidan continuar en el sistema privado. Lo fundamental que hay que rescatar de todo esto es que hay que interiorizarse estos temas. Sin lugar a dudas, ahora solo queda seguir esperando. Esto porque dentro de los próximos días se presentaría la reforma a las pensiones. Médicos y enfermeros participaron de una manifestación en Clínica Las Condes. Exigen que el oncólogo Manuel Álvarez, formalizado por abuso sexual reiterado, sea desvinculado de este centro asistencial. En total reunieron 1.600 cartas de médicos que piden que este doctor sea apartado de sus funciones. Mañana es la audiencia de preparación del juicio oral. Sí, escucha, en la clínica se abusa. Los gritos de doctores, enfermeros y personal de la salud irrumpieron en Clínica Las Condes. Se manifestaron por la reincorporación del oncólogo Manuel Álvarez al recinto. El médico fue formalizado por abuso sexual reiterado. El 17 de octubre retomó sus funciones como director del Centro del Cáncer, donde sigue su tratamiento. Una de las denunciantes.
encontrarse en los pasillos, sentir que él puede estar cerca, que él pudiese incidir en el tratamiento médico de ella, nos afecta en la salud psíquica, física y básicamente anímica de mi mamá. Es realmente terrible. A nosotros como familia estamos realmente destruidos. El regreso de Manuel Álvarez a Clínica Las Condes ha generado rechazo al interior del recinto. En la manifestación participó el sindicato de trabajadores. Dicen se sienten inseguros, temen nuevos despidos. El temor, además, justificado por parte de los trabajadores, que cada vez que una persona con cierta cuota de poder incurre en actitudes de esta naturaleza, se toman represalias en contra de los trabajadores que deciden denunciar. Entonces, se despidió a la enfermera que denunció en una primera instancia. En enero de 2019, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó al médico por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una paciente. Meses después, el Ministerio Público lo reformalizó por el mismo hecho en contra de otra víctima. Son 35 los testimonios en la carpeta investigativa. Incluye a testigos, hoy exfuncionarios de Clínica Las Condes. Trabajé con la persona en cuestión y conocí a las víctimas. Me parece inconcebible que una institución que debiese proteger y velar para que esto sea un espacio seguro, solo sea un espacio que revictimiza a víctimas. La manifestación fue liderada por el Colegio Médico. La organización ha presionado para que Clínica Las Condes revierta la reincorporación del oncólogo Manuel Álvarez. Reunieron más de 1.600 cartas de médicos de todo Chile. Exigimos que Clínica Las Condes tome cartas en el asunto y que desvincule al doctor Álvarez, quien está imputado por abuso sexual reiterado a pacientes. Estamos acá hoy día para cuidar la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones de salud. Una manifestación que se da en la previa de la audiencia de preparación del juicio oral en contra del médico, la que está programada para este miércoles 26 de octubre. La pena que estamos solicitando por parte del Ministerio Público son penas de 8 años para cada uno de los delitos, es decir, una pena total de 16 años de presidio. El personal médico intentó entregar las cartas al gerente de Clínica Las Condes, sin embargo se negó a recibirlos. El centro de salud solo se ha pronunciado argumentando que la dirección médica de la clínica ofreció al oncólogo retomar su cargo por su valía profesional. La defensa del médico insiste en su inocencia. Estos doctores dicen que las manifestaciones continuarán, mientras que Manuel Álvarez siga en su cargo. Vamos a hablar ahora de un tema que de seguro le va a interesar a muchos padres. Daniel, ¿estás en el chat de apoderados? Sí, por supuesto. ¿Tú? ¿Y qué te parece? Mira, el chat en que estoy yo afortunadamente es bastante razonable, digamos. No es como el de Jorge Alito, el que se mejore, no. La rutina humorística. No, mi chat es muy útil. Yo agradezco estar en el chat de apoderados, pero parece que somos la excepción o somos una minoría. No todos, porque un reciente estudio dice que el 31% de los padres y apoderados dicen sentirse agobiados por estos chats e incluso hay un porcentaje que dicen que son infernales. Y así podría estar sonando todo el día. Si usted tiene hijos en el colegio, lo más probable es que esté en uno o más chats del curso. ¿Ha contado cuántas notificaciones se le llegan a diario en este grupo? Sí, son agobiantes, sirven cuando hay que comunicarse, pero generalmente se usa como para otras cosas que de repente son un poco más agobiantes, como dices tú, pero acá menos mal que son como 5 niños en el curso, así que el WhatsApp es mucho más chiquitito. Una afortunada, imagínese estar en un chat compuesto por lo menos o por 30 apoderados. Generalmente los mensajes de este grupo pueden ser de ayuda para recordar actividades, materiales, tareas o pruebas, pero no siempre es así. He estado en grupos donde efectivamente es un poco más agobiante, donde efectivamente a veces por cosas muy chicas como que se ahogan en un vaso de agua y se genera un tremendo problema. No sé, como acusándose entre mamás que pelearon, que esto, entonces eso encuentro que nada que ver. Un estudio que entrevistó a 2.000 apoderados reveló que el 31% considera que los grupos de WhatsApp del curso pueden ser agobiantes y un 15% los califica como un infierno. Entonces queremos entender muy bien cómo es la relación que tienen ellos a través de estos grupos y nos encontramos con esos resultados, ¿cierto? Que muchos de los papás lo encuentran tremendamente agobiante. Tenemos uno del curso donde están papá y mamá y ahí, como te digo, son las comunicaciones generales. Y hay uno que es de solo mamá,
que organizamos, por ejemplo, los cumpleaños y todo. Pero siempre se habló de que fueran efectivos, que no llegaran 500 mensajes al día. Claro, porque alguna de las prácticas negativas en estos grupos es, por ejemplo, contestar mensajes en cadena. Buenas tardes. Mi hija no va al paseo a la playa. Está enfermita, tiene vómitos. Que se mejore. Otra mala práctica en estos grupos es saludar o despedirse a diario, enviar chistes, criticar a profesores, padres u otros niños. Solo un 47,5% de los apoderados considera que estos grupos son informativos, siempre y cuando se realicen prácticas positivas. Como un mecanismo de información rápida entre los papás para temas del ámbito de lo académico, ¿ya? Cuando se han usado de esa manera, cuando hay una guía que permite que los padres entiendan que este mecanismo es un mecanismo complementario a los canales regulares de información del colegio, las cosas andan bien y los papás se entienden súper bien. Dentro de las prácticas positivas en estos grupos está compartir buenas experiencias de actividades extraescolares o datos de clases de apoyo. Así se evita esa sensación de agobio al estar recibiendo cientos de mensajes en un mismo día. Vamos a hablar del empleo y rubros donde hay posibilidades hoy día de poder encontrar empleo. Por ejemplo, vamos a hablar de uno de los que fue más afectado por la pandemia, el turismo. En 2019 entraron al país cerca de 4,5 millones de turistas. El año pasado apenas 190.000, sin considerar que también se redujo el turismo de los propios chilenos. La buena noticia es que esto ha comenzado a cambiar y se habla ya de una posible reactivación en los próximos meses, lo que significa que las ofertas de empleo también van a subir. A pesar de que las ofertas laborales cayeron en el nivel más bajo en los últimos 2 años, hoy le vamos a enseñar dónde hay trabajo. El turismo es uno de los sectores que se ha reactivado a pesar de la situación económica y en este rubro hay ofertas de cara a la época estival que se aproxima. Diferentes cargos, vemos cargos de ejecutivo en terreno, de turismo, a cajero full time o part time, pueden ser técnicos y oficio con poca experiencia, que van desde los 580.000 pesos hasta los 750.000. Estamos contratando personas, acabamos de contratar 10 personas, recepcionistas, mucamas también, y contratamos también jefe de operaciones o administrador, y los sueldos van desde los 450.000 pesos líquidos más o menos hasta los 900.000 en este rango de personas. Los requisitos para estos trabajos no suelen ser tan exigentes, salvo los que tienen mayor interacción con los turistas extranjeros, como los recepcionistas y los guías turísticos. El perfil que nosotros buscamos, que son chicos jóvenes que están recién egresados de carreras de turismo y o tienen que dominar más de un idioma. Además de los idiomas, también se requiere habilidades de manejo de grupos, que son importantes, pero también el manejo digital. Básicamente, en general, el guiado es a través de modalidad de freelance, donde se le asignan una serie de guiados y que va desde 15.000 a 20.000 pesos por cada 2-3 horas de tour. O sea, al mes, si trabajan de 4 a 5 días a la semana, con 2 o 3 tours diarios, podrían recibir un salario entre los 700.000 y los 900.000 pesos. Como lo ve, hay ofertas en este rubro y también posibles candidatos a obtenerlos. Tal como el caso de Edward, que actualmente trabaja en delivery, pero su sueño siempre ha sido desempeñarse en la hotelería. Poder encontrar un trabajo de ese tipo, alojamiento y esas cosas. Cómo, ayudar a las personas también a encontrarlo y así. Y Edward cumple con los requisitos por su edad y disponibilidad de tiempo, pero no solo en este rango etario hay trabajo en turismo. Se están necesitando ejecutivos de atención, tenemos los contact centers también que se necesitan, especialistas en atención al cliente. Nosotros principalmente en el turismo siempre vamos a necesitar los conductores, son nuestra mano derecha, los guías de turismo. También tenemos los colaboradores dentro de Hop on Hop Off, que son los buses de 2 pisos. Lo que deben cumplir estos perfiles es una gran orientación hacia el cliente, hacia el visitante o hacia el viajero. Ya lo ve, hay buenas proyecciones en cuanto a puestos de trabajo. De hecho, se espera que al final de octubre de este año se realicen más de 5 millones de viajes con pernoctación. Es decir, un crecimiento de un 3,2% mayor que el mismo mes del 2021. Y la proyección es que siga aumentando. O sea, si bien es cierto que existe una temporada alta,
Yo creo que muchos de los trabajos que se otorguen de aquí en los próximos 6 meses, por ejemplo, van a ser trabajos de largo plazo, no de corto plazo. Aunque la situación de empleo se ve difícil para el próximo año, la recomendación es buscar hoy y el turismo puede ser una opción. Luego de haber sido modificada su fecha inicial, este martes comenzaron ya los pagos del subsidio Protege de octubre. Pueden escanear ahí el código QR que está apareciendo en pantalla y revisar si es que les corresponde, si pueden o no postular a los pagos que vienen y cómo apelar si es que aún no han recibido este beneficio. Un beneficio que entrega hasta 200.000 pesos mensuales. Los detalles entonces están en nuestra página web. Ahí ustedes pueden acceder entonces escaneando el código QR chbnoticias.cl. Por casi una hora, el alcalde de la comuna de Puchuncaví protagonizó un bloqueo de los 4 accesos a la ciudad, reclamando por mayor seguridad, pero por cierto, infringiendo la ley porque no es posibilidad o no tiene la autorización un alcalde para decidir bloquear los accesos de una ciudad completa. Claro, así lo determinó al menos la Contraloría. Fue un llamado desesperado de atención para el gobierno y que deja en evidencia, dicen ellos, el aumento explosivo de delitos violentos en la comuna. Desde el 2017 a la fecha, algunos delitos violentos como homicidios y violaciones aumentaron en más de un 400%. Cifras que son la triste realidad en la comuna de Puchuncaví. Cansado de esta situación, autoridades locales literalmente sitiaron la comuna. Creemos que es indispensable que mejoren las condiciones y las dotaciones que tenemos de policías para nuestra comuna. Hoy día estamos jugando la vida de nuestros vecinos y vecinas. Los índices de delincuencia han aumentado de una manera increíble en nuestra comuna y también en las comunas vecinas. Basta recordar que solo hace algunos meses un hombre que era acompañado por sus hijos fue baleado mientras esperaba en la fila de una sucursal bancaria. Todo esto a solo metros de la casa consistorial. Esta es una manifestación pacífica para que se den cuenta el gobierno la inseguridad que estamos viviendo. También simboliza la molestia nuestra como autoridades que tenemos en la comuna de Puchuncaví de ver con mucha impotencia aún en nuestras puertas de la municipalidad atentados con heridos de muerte. Esperamos también el apoyo de la comunidad en esta señal que estamos dando hoy de cerrar los 4 puntos de nuestra comuna. Particular manifestación que provocó reacciones encontradas en la comunidad. Desde la delegación presidencial llamaron a las autoridades locales a mantener el diálogo y trabajar en conjunto en busca de una solución. Creemos que es importante hacer un llamado a las autoridades a ponernos a la altura de nuestras responsabilidades y buscar soluciones y no ser parte del problema. En ese sentido tenemos una serie de instancias de diálogo. Algo más categórico fue el diputado Andrés Celis. El utilizar vehículos municipales para el bloqueo podría ser causal de un delito sumado a que se impidió el libre tránsito de las personas. El alcalde se pasó 10 pueblos y un elemento que es primordial, que el alcalde destinó recursos municipales para una finalidad distinta a la cual la ley lo autoriza y a la vez destinó a funcionarios para una labor diferente a la cual ellos están contratados. Particular llamado de atención del alcalde de Puchuncaví al gobierno, protesta que duró poco más de una hora, provocando una importante congestión en los 4 accesos a la comuna, que buscó no replicar la sensación de inseguridad que se vive en otras ciudades de la región. Un mes estuvo la policía investigando al homicida de un hombre que intentó defender a su familia durante un asalto a una farmacia en Puente Alto. La clave fue analizar las huellas y además un elemento que olvidó en el mismo lugar del crimen. Los detalles los vemos en el informe de Fabián Acevedo. Lo que sucedió luego que desatara una tragedia familiar. Lo que se supo de él era lo que este video revelaba. En su rápida huida, escapatoria de un hombre que portaba un chaleco reflectante y que además consigo llevaba la pistola con la que había dado muerte a la víctima. El autor de un homicidio que conmovía a toda una comunidad. No es un forcejeo, sino que la víctima intenta detener a este imputado, momento en el cual en forma certera le impacta en una ocasión la región abdominal. Se puede ver claramente el rostro de la persona, se puede ver claramente las vestimentas, se podría presumir que esa arma la portaba en una bolsa que él tenía en ese momento. ¿Una bolsa de papel? En una bolsa, sí. Este video demuestra el amor
que mi papá siempre le tuvo a mi mamá. Papá, ¿qué estoy haciendo? Papá, ¿qué estoy haciendo? Mira el tonto. Luis Muñoz es que en la tarde de un 13 de agosto fue asesinado. Un hombre que tras el llamado de auxilio de quienes atendían sus sobrinas, no dudó en desde su casa cruzar la calle e intentar retener a quien en ese momento ya había robado desde la caja registradora. Una suma que, escuche bien, no superaría los 30.000 pesos. Muy pocas personas cuando hay un accidente o un acto de delincuencia, por miedo de que le pase algo a él, no se mete. Mi papá venció ese miedo y fue a defender. El día anterior se fue a despedirse de su deporte. Me gustaría que lo recordaran como un héroe, una persona feliz. Hasta el último momento dijo, quiero que así me recuerden, sonriendo. Mariachis en la despedida al pasar por el frontis de la papelera de Puente Alto donde trabajaba. Aplausos hubo también en el colegio donde era parte de la directiva. Un sentido recorrido fúnebre. Desde ahí en adelante vino la petición de la familia que por favor se encontrara al homicida. Que esto no quede impune. Por favor se los pido. Como un chileno más. Como un chileno afectado. Que se sienta afectado. Ojalá que esto nunca más ocurra. Muertes violentas. Ese trabajo es el que se realiza en forma estratégica por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, ¿cierto?, con nuestro Centro Nacional de Análisis Criminal. Ahora, lo que faltaba y que se pudo terminar posteriormente era saber la identidad de la persona. Cuando concurre la policía especializada y los laboratorios de criminalística de la Policía de Investigaciones, se realizan levantamientos de distintas evidencias. ¿Cuánto demoró en tener ese resultado, subinspector? Desde el momento del hecho, aproximadamente un mes. Y es que las cámaras de seguridad que mostraban el momento del ataque, la escapatoria por diferentes calles y pasajes, eran tan solo una parte. No corría bien, algo en la cadera tiene que haber tenido, porque era una persona ya de cierta edad, no era un cabro joven. El complemento estaba en la misma escena del crimen, dado lo que le aconteció al delincuente al intentar robar el dinero de la caja registradora y también una vez que se retiró de la farmacia. Se encuentran manchas sanguíneas, principalmente asociadas dentro de la dinámica, ¿cierto? El imputado se corta una de sus manos, por lo cual queda la imagen sanguínea en el lugar. También la mascarilla del imputado, motivo por el cual, y dentro de otras evidencias, se comienza a trabajar tanto en coordinación con la Fiscalía, pero principalmente con el Servicio Médico Legal. Lo que uno puede apreciar en las imágenes tampoco fue un corte de gran profundidad ni que a lo mejor requiriese en ese momento la atención de algún tipo en algún hospital o de algún médico. Los resultados de las muestras biológicas y genéticas extraídas fueron sometidas a lo que el Sistema Nacional de Registros de ADN pudiera arrojar. Así es como se llegó a Joel Alfredo Muñoz Gacitúa, de 50 años. Y es que su perfil genético ya estaba disponible debido a ya su extenso prontuario por diversos tipos de robo, entre ellos el último ocurrido en Buin, por el que fue condenado en San Bernardo a 5 años y un día de cárcel en el año 2017. Los investigadores logran acreditar que esta persona podría tener alguna condena anterior por lo avesado, ¿cierto?, de su actuar, como también algunas prendas de vestir que anda trayendo, un chaleco reflectante que podría dar cuenta de quizás un trabajo en la vía pública. La calificación jurídica que se utilizó el Ministerio Público, la Fiscalía en este caso, entendimos que existían dos delitos: el delito de robo con intimidación a los dependientes de la farmacia y el delito de robo con homicidio de la víctima que falleció. El 14 de septiembre pasado, Joel Muñoz fue detenido en el domicilio de un familiar. Que haya trabajado como estacionador de autos, los investigadores no lo descartan, pero al menos no en los alrededores de la farmacia San Carlos en Puente Alto. Un último antecedente que bien configura su perfil. Horas después de quitarle la vida a Luis Muñoz, cometió otro delito, un robo de especies al interior de un mall en la Florida, siendo detenido. El delito que cometió en Puente Alto no haya sido nada para él y eso... Por eso comete un delito en forma posterior. Delito de robo con homicidio es de los delitos que tienen las penas más altas en el Código Penal.
Estamos hablando de una condena que podría llegar, en el caso de esta persona, a un presidio perpetuo calificado. Efectivamente, dentro de nuestra criminalidad y principalmente lo que nos toca abordar acá en la zona sur, efectivamente tenemos algunos hechos que tienen este móvil, ¿cierto?, que es el robo y se convierte en un robo con homicidio. Nuestra institución de servicio público se aboca a ello y para ello también debe trabajar coordinadamente con los aliados estratégicos que correspondan para dar una respuesta a la comunidad y principalmente a estas víctimas que pueden ser víctimas directas o víctimas colaterales. Sí, las huellas, los indicios. Probablemente llegar a Joel Muñoz se hubiese extendido por un buen tiempo más. Solo a modo de dato, hace un año que la zona sur de Santiago tiene una brigada de homicidios con dedicación exclusiva, compuesta por 103 detectives, debido precisamente al aumento de hechos violentos y casos de tal complejidad como este, donde la vida de un padre, de un tío, de amigo, fue arrebatada solo al intentar defender a quienes más querían. Están presentando Chilevisión Noticias. El Reino Unido ya tiene oficialmente nuevo primer ministro, el más joven en 200 años, el primero también que pertenece a una minoría étnica y que además Rishi Sunak, el nuevo primer ministro, tiene trabajo urgente. Buenas tardes, Carlos Greich. Buenas noches. Buenas noches. Y trabajo urgente que comenzó ya en las últimas horas. Vamos a revisar imágenes de lo que ha ocurrido allí en Downing Street número 10 con la convocatoria a un gabinete nuevo, ¿no?, de Rishi Sunak, el primer ministro. Gabinete que, eso sí, tiene al menos un nombre que se mantiene y era bastante lógico, ¿no? Jeremy Hunt, el ministro de Economía, que fue aquel que hizo cambiar todas las políticas económicas que venían de Liz Truss, fallidas, y que finalmente son las que debiese entonces mantener de aquí en más para una estabilidad económica que es la principal misión para el premier británico. Ha dicho que el gobierno de Liz Truss cometió errores y dijo que él había sido elegido para arreglarlos en definitiva. Claro, por algo duró apenas 45 días el gobierno de su predecesor y el principal, claro, el tema económico, donde este plan para reducir fuertemente los impuestos, especialmente a los súper ricos, generó un tremendo descontento social y una caída y un pánico en los mercados por el desbalance financiero que significa. Habrá que ver qué ocurre entonces dentro de los próximos días en las primeras medidas que va a implementar Rishi Sunak. El lunes estará en la Cámara de los Comunes. En Perú esta semana la policía intentaba encontrar a una joven acusada de estafar a unas 7.000 personas con entradas falsas para ver a Daddy Yankee en ese país. En las últimas horas apareció en una entrevista en televisión peruana diciendo que se había gastado todo el dinero en Europa. El monto del fraude llegaría a 500 millones de pesos chilenos. Quiero comunicar que me estoy entregando a las autoridades europeas en Milano, Italia, 24 de octubre de 2022. Gracias. Es la última información que se tiene de la joven de 18 años Pamela Cabanillas, acusada en Perú de haber estafado a 7.000 personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee en ese país. Antes, había publicado esta carta indicando que todas las imputaciones eran falsas, pero pronto la verdad salió a la luz y en entrevista con el canal peruano Panamericana Televisión asumió con desfachatez que se había gastado el dinero obtenido de manera fraudulenta. ¿Reconoces que todas las denuncias que tienes, que la policía tiene, son ciertas? Sí, son ciertas. Ni un sol del dinero a las personas que estafaste. No, ni un sol, porque yo no cuento con ese, no cuento con el dinero. Soy una persona que le gusta mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras. Daddy Yankee se presentó en el Estadio Nacional de Lima el 18 de octubre. Un día antes, Pamela Cabanillas ya iba rumbo a Europa. En paralelo, otros dos jóvenes viajaron a Colombia. A todos se les indica como integrantes de una banda especializada en estafar a compradores de entradas. Les llaman los QR de la estafa. Imprimían decenas de tickets, todos con el mismo código QR, y los vendían. El hecho de que tengas una entrada original con un código QR, con un código de barras y lo puedas estar duplicando, triplicando o realizándolo N veces y vendiéndolo a diversas personas es un delito. ¿Cuántos eventos has participado vendiendo estas entradas clonadas? Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G, Coldplay, 4 que digo. Esta generación de dineros ilícitos basados en el delito de estafa han sido posteriormente utilizados para comprarse aditamentos, transferir a personas.
habrían hecho de las suyas en este concierto de Daddy Yankee y otros tantos. 2 millones de soles, 2 millones de soles a cientos de jóvenes. Se espera que las autoridades italianas confirmen la detención de la joven de 18 años que ya es requerida por la justicia peruana. Pamela Cabanillas, la estafadora de las entradas de Daddy Yankee, se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel. Noticias ligadas también al mundo del espectáculo. Ven ustedes lo que ocurrió con Katy Perry en Las Vegas en un concierto. La imagen inquietó a sus seguidores. Ahí ustedes ven que está dirigiendo su mirada al público y en un momento uno de sus párpados se cae por completo, se dan unos pequeños toques en el ojo, llega a abrirse un segundo y luego también vuelve a cerrar su párpado en una situación que no le impidió continuar con esta actuación en Las Vegas, por completo también el show de manera íntegra. Hasta ahora no hay una explicación por parte del entorno del artista respecto de qué es lo que ocurrió en este caso, al menos en esta imagen. Claro, puede ser una situación nerviosa, puede ser un virus. ¿Recuerdas que a Justin Bieber le pasó una situación parecida que incluso lo obligó a suspender sus presentaciones por algún tiempo? En ese caso era un virus, entiendo lo de Justin Bieber, que le impedía o hacía que se le cayera también un ojo de manera involuntaria. Él mostraba en un video que sufría un síndrome que se llama Ramsay-Hunt. En este caso de Katy Perry no hay todavía una hipótesis y una explicación respecto de lo que ocurrió, al menos en esa imagen que claramente impactó a sus seguidores. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Buenas noches. Más adelante en Chilevisión Noticias les vamos a contar de la realidad de las familias que deben dejar a sus hijos en guarderías informales. Móvil, el mejor lubricante para tu motor en las pistas y en las calles. Para todo lo que estás buscando tienes Paramount Plus. Y Yo Soy, domingo, después de Chilevisión Noticias Central. Están presentando Chilevisión Noticias. Hace algunas semanas compartimos con ustedes un video impactante que mostraba un niño muy pequeño que jugaba en el balcón, en la baranda de un balcón de un piso 21 de un edificio donde finalmente descubrimos funcionaba una guardería informal. Claro, y esto sacó a la luz una realidad bastante extendida, lamentablemente, en nuestro país. En el siguiente reportaje vamos a conocer la realidad de las familias que se ven obligadas a dejar a sus hijos en estos recintos por falta de cupos en jardines infantiles. Y también les vamos a mostrar cómo funciona por dentro una de estas guarderías. El informe con Daniela Herrera y Fernanda Soto. Hace ya más de un año que caminar por plazas con juegos infantiles no es lo mismo para Génesis. De la mano ya no lleva a su hija Jennifer Aice. Hoy solo la acompaña su foto, su recuerdo, del que se aferra para hacer justicia. Para entender esta historia hay que retroceder en el tiempo 2 años, justo el momento en que jardines infantiles cerraron por la pandemia. Bueno, cerraron los jardines, no se podía llevar a los niños y eso, entonces me tocó buscar por otra manera, otro lado, a alguien que me la pudieran cuidar. ¿A quién encontraste? Encontré a Katiuska. Ella es Katiuska Rangel, dueña de la guardería informal a la que asistió la hija de Génesis durante casi 9 meses. Ambas habían sido vecinas, se conocían y por eso hubo confianza. Cada día antes de irse a trabajar como cuidadora de una pareja de adultos mayores, dejaba a su hija de 3 años en uno de estos departamentos. Yo estaba sola con la niña, entonces si yo no trabajaba, pues ¿cómo salíamos adelante? No podíamos. Como que la niña la empezó a querer a ella, entonces existía ese tipo de confianza con ella. Ya. Entonces yo cada vez que la niña llegaba, ya, hola tía Katy, era un abrazo a la tía Katy. Hasta el último día. El último día que su hija asistió fue el 29 de junio del año pasado. A Génesis le tocó hacer turno de 24 horas, por lo que esa noche Jennifer la pasaría en la guardería. Alrededor de las 23:15 horas, la cuidadora le envía un video en el que observa a la niña decaída y muy enferma. Génesis dejó de lado su trabajo y llegó al edificio. Cuando yo llego encuentro carabineros, encuentro 2 ambulancias y en una estaba la niña. Entonces me dice, ¿usted es la mamá? Me piden el carnet. Entonces cuando yo voy a subir,
cierran la puerta y me dicen no, al hospital porque la niña se está muriendo. La niña fue trasladada de urgencia en una ambulancia hasta el hospital Félix Bulnes. Fue ahí donde su madre escuchó la peor noticia que le han dado en su vida. Fue como en las películas, que agarra y me dice, el médico, me dice, ¿sabe qué, señora? Hora de muerte, tanto la niña falleció. Entonces el médico me llama y me dice, señora, venga un momento. Yo soy médico y yo no tengo ni idea por qué a su hija le dio un paro cardiorrespiratorio. Si usted quiere saber qué fue lo que pasó, hágale una autopsia. Según consta en la carpeta judicial, el informe de autopsia reveló como causa de muerte un traumatismo encefalocraneano. Génesis nunca entendió cómo su hija pudo golpearse la cabeza. No quería desconfiar de Katiuska, la cuidadora, quien además la acompañó a reconocer el cuerpo de la niña y hasta lloró en el funeral. Pasó el tiempo y una llamada terminó por aclarar esas dudas. Soy la fiscal Pamela Contreras y me estoy llevando a Katiuska y a Víctor detenidos por homicidio calificado. Y yo le dije, ¿qué significa homicidio calificado? Me dice, no, señora, que mataron a su hija, la golpearon, la autopsia que me acaba de llegar me arrojó tanto. Para mí, pensar que mi hija murió de esa manera, siendo tan chiquitita, porque ¿qué puede hacer un niño de 3 años como para que una persona sea capaz de golpear de esa manera a una niña? La historia de esta madre que nunca contó con redes de apoyo no es tan distinta a las de miles de mujeres que día a día deben recurrir a guarderías informales para poder trabajar. Acá la historia de alguna de ellas, acá la historia de aquellas a las que no se les entregó una opción. Bastante difícil es para esta madre venezolana mantener el orden en el comedor y trabajar desde su casa. Su hijo de 3 años concentra toda su atención. ¿Cómo no? Si está en el departamento durante todo el día. No por gusto, sino porque Sacha una y otra vez fracasó al intentar encontrar un jardín infantil en el sistema público. Te anotan en un listado y entonces si hay niños que se van, te dan cupo para el tuyo. Y así. Pero por aquí, para Estación Central, la verdad, nunca hay cupo. Está llenísimo. Es lleno. Mira, yo llegué el año pasado postulé y todavía no consigo. ¿Te frustra eso? Sí, de verdad que sí, me frustra bastante. Cuando Sacha, su esposo y 3 hijos llegaron a la comuna de Estación Central, no tuvieron más alternativa que dejar al más pequeño en una de las decenas de guarderías informales que existen en edificios como estos. Las ventajas, la cercanía. El niño podía permanecer 12 horas diarias y la mensualidad era de solo 140.000 pesos, la mitad de lo que cobra un jardín particular en la comuna. Más tarde, descubrió las desventajas. ¿Te daba susto dejarlo en estas guarderías en un principio? Sí, porque primero lo alto, porque primero lo llevé a una guardería que estaba en el piso 20. Y la seguridad de que la muchacha me la atendiera como tal, o sea, pendiente. ¿Te ibas con temor a trabajar? Sí. Ella a veces me llamaba que el niño no paraba de llorar todo el día, entonces yo lo tenía que mandar a la niña a la guardería para que se quedara con él y él sintiera como... ¿A qué niña? A mi hija. Ah, tu hija también. Sí, de 13 años. ¿Qué te pasó cuando viste el video del niño en el balcón? Se me puso el corazón chiquitico, de verdad chiquitico, porque primero jamás pensé que era acá en el edificio. Sí, Sacha vive en el mismo edificio en el que hace algunas semanas un niño fue grabado trepando en el balcón de un piso 21 mientras estaba en una guardería informal. Y no se da cuenta la niñera. De acuerdo a información del Comité de Administración, el departamento hoy está deshabitado, pero Sacha sabe que no es la única guardería informal que funciona en el edificio. También sabe que surgen y siguen existiendo, porque querámoslo o no, aquí se han vuelto una necesidad. Para uno como mamá extranjera es buenísimo porque nos ayuda a poder desenvolvernos y a trabajar, porque aquí todo el mundo tiene que trabajar, pero a la vez también es triste porque no sabemos qué tal las medidas que tengan o el trato como tal se le dé al niño. En redes sociales son cientos los avisos de guarderías informales que se publicitan en distintas comunas de la región metropolitana. Llamamos a algunas de ellas y la dueña de una ubicada en algún sector de Puente Alto transparentemente nos abrió sus puertas.
Hay mamás que entran a las 8:30 a su trabajo, por lo tanto aquí yo hay niños que recibo a las 7:30. Tomamos desayuno, hacemos algunas actividades, salen a jugar a la pelota al pasaje, que queda un pasaje cerrado, yo cierro el portón, los chicos salen afuera. Alejandra estudió 2 años pedagogía básica, pero no logró terminar la carrera. Siempre tuvo afinidad con los niños y en pandemia instaló esta guardería. Comenzó cuidando solo a un niño y llegó a tener 9. El más pequeño de 1 año y medio, el más grande de 7. Por estos días, en su casa hay 4. Los que no lograron entrar a los jardines, entonces siguen conmigo. Y también hago el after, digamos. Voy a buscar a los niños que van al colegio y los traigo a mi casa. Hay papás extranjeros que trabajan los dos. Mamá y papá trabajan desde muy temprano hasta muy tarde en la noche. Nosotros estamos para ayudarla a las mamás que no pueden quedarse en la casa, que no pueden quedarse en la casa cuidando a su hijo. Mientras conversábamos, una mamá llega a retirar a su hija. Katy es madre de esta niña que todas las tardes es cuidada por Alejandra después del colegio. La va a buscar, la cuida las tardes, les va enseñando y después yo la paso a buscar en un momento ya que ya se... ¿Tuviste problemas con los cupos en los jardines? Sí. Ya. Cuesta mucho. Una, que hay que buscar demasiados, de repente son muy retirados porque yo, por ejemplo, vivía a un extremo y trasladarme al otro extremo para poder buscarle un lugar. Ahí podría estar una de las mayores debilidades del sistema. La Subsecretaría de Educación Parvularia asegura que en la región metropolitana existen más de 13.000 vacantes entre los establecimientos Junji e Integra. El problema, nadie sabe exactamente en qué comunas sobran y faltan para redistribuir de manera efectiva la cobertura. Estamos haciendo ese levantamiento, hay que establecer efectivamente dónde se necesitan esos cupos, donde a lo mejor hay mucha disponibilidad a propósito de estos cambios y en función de eso, en el fondo, definir cuál va a ser esa ampliación de cobertura. En Estación Central, por ejemplo, su alcalde asegura que faltan al menos 10 jardines infantiles para dar abasto a la gran demanda y mientras estos no se implementen, las guarderías informales seguirán existiendo. ¿Cuáles son las desventajas de dejar tantas horas a un niño en estos lugares? Influye en la calidad del aprendizaje, influye en el bienestar emocional del niño, influye después en la relación que el niño tiene con sus propios padres. Es como que todo este estrés de estar lejos de ellos, el niño se lo lleva a la casa. Desde que María Virginia llegó a Chile, mantuvo a su hijo en guarderías informales. No solo porque no había cupo en los jardines, sino porque los horarios estaban lejos de ser compatibles con los de su trabajo. Su hijo ya creció, va en kinder, pero sigue teniendo el mismo problema. Yo lo llevaba en ese momento como a las 9 de la mañana y mi esposo lo retiraba a las 7 de la tarde. Me imagino que tú no salías muy temprano. No, sabes que esos trabajos, o sea, sale a las 7. ¿Y el jardín a qué hora tenías que ir a buscarlo? A las 4 de la tarde, como ahora en el colegio, que hay que irlo a buscar a las 4 de la tarde. Y esa es otra de las debilidades del sistema. Estamos buscando la manera de responder pensando en otras alternativas que pueden ir desde flexibilizar esos horarios hasta buscar otras modalidades educativas en el fondo que respondan a esa necesidad. Los problemas suman y siguen. En Chile faltan 2.700 educadoras y educadores de párvulos. En 8 años más, el déficit llegará a 10.000. Son múltiples factores de un mismo fenómeno. Hay muchas madres que buscan un lugar donde tener a los hijos porque necesitan trabajar. Y lamentablemente a una madre no le queda nada más que confiar a la persona con la que uno deja al hijo. Génesis, sin duda, vio la cara más dura de esta realidad. Yo como mamá durante mucho tiempo me sentía culpable porque yo decía, por mi culpa fue que mi hija falleció, porque como yo siendo su madre no pude sentir que ella la pasaba mal, como yo no me pude dar cuenta. Yo quiero cadena perpetua, pero así se muere ella en la cárcel, a mi hija no me la va a traer nadie. Mientras ella convive con el dolor y esa culpa, la mujer que se hacía llamar cuidadora de su hija permanece en prisión preventiva, formalizada por homicidio calificado. Pero Génesis espera mucho más que la justicia penal. La verdadera, dice ella, es esa que pueda garantizar que los derechos de los niños se cumplan
mucho más allá de las condiciones económicas o sociales en las que crezcan. Y antes de despedirnos, les contamos que en Chilevisión entregamos lo mejor de nosotros para colaborar con esta Teletón y queremos destacar especialmente el trabajo que hace todo el equipo de voluntariado, quienes además ponen a su disposición su tiempo para poder ayudar en la rehabilitación de los niños y las niñas de la Teletón. Y es así como la entrega de millones de personas en estos 44 años nos emociona, nos hace bien a todos y todos los días, porque la Teletón es el 4 y el 5 de noviembre y es todos los días. Ahora los dejamos con un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Muy buenas noches. Buenas noches.